No tienes acceso al audio, solamente al video. Tiene que ver algo en el setting de tu computadora o el teléfono, cualquier equipo que estés buscando para poder activar el audio. El video lo tienes activado. No hay apuro, ¿ok? Ya, papá. Ya voy, papá, ya voy.
Papi, Mm, ¿qué recompensas? Recompensa es cuando, por ejemplo, a mí se me pierde la cartera y yo digo, al que la encuentre, le doy una recompensa. La recompensa puede ser en dinero o puede ser en de cualquier otra forma. Mira. Creo que te dan unos puntos o algo. ¿Qué? Creo que te dan unos puntos o algo. ¿Qué 5 puntos? Esto. Sí, No. es digital, te lo dan por internet, no sé cómo funciona. Pero listo, ya. Te lo acabo de leer, ¿verdad? ¿Y qué dice? Entiendo. Deja de reír. A ver, ahora sí creo que tienes el acceso al micrófono. Bueno, Ahora sí. sí, ¿se me escucha? Sí. Hola, César. Es la primera vez que participo en este grupo, pero mi decisión fue porque había escuchado que necesitábamos una guía de alguna manera para no estar dando vueltas. Ujú, Y un punto que yo estoy confundida, sé que todo es conciencia, o sea, todo aparece en la conciencia, es conocida por la conciencia y está hecha conciencia. ujú, De hecho, la conciencia genera el tiempo y el espacio. ujú, Y lo puedo ver muy bien en mis sueños y en mi vigilia. Y la parte de sin sueño es más intuitivo porque ya no puede entrar el intelecto, dado que el intelecto necesita un objeto, una cosa, un concepto. ujú. Y siento cuando veo que siempre ha estado presente la fuente, que es todo, no se mueve y genera todo, pero cuando llega la comprensión, en algún momento estoy feliz, pero después viene mi personaje Elizabeth y interactúo y me pierdo otra vez y olvido toda mi comprensión y actúo como debe de ser, ¿no? Sé que no puedo hacer nada, el personaje no es el hacedor y la conciencia es tal cual es. Entonces siento que estoy dando vueltas y me falta claridad, ¿no? Ok. Mi pregunta es, si todo es conciencia, el personaje no es también conciencia. El personaje aparece en mi conciencia, o sea, todo el mundo aparece dentro, las experiencias y los estados aparecen dentro de la conciencia y la conciencia siempre está presente, tanto en los sueños como en la vigilia. En los sueños lo puedo verificar, me cambia un sueño y me doy cuenta que estoy soñando porque no entra dentro de la lógica o las leyes de la vigilia, ¿no? Por ejemplo, el otra vez soñé que estaba en mi cuarto, me despertaba y estaba viendo una televisión con caricaturas y que eso no puede ser, entonces estoy soñando y después apareció la misma televisión en otro lugar con las caricaturas y dije, estoy soñando. Después vi mi ventana con mucha luz y dije, sigo soñando y cuando me desperté dije, la vigilia también es un sueño, ¿no? Y me viene así las improntas de repente de comprensión, ¿no? O sea, como en una ocasión estaba acostada y me vino esa primera vez que dijo, la vigilia es un sueño. Y me paré, hasta me sentí mareada porque me impresionó la primera vez que vino esa información, no sé de dónde, ¿no? Me vino así.
Entonces, hay cosas como que guían a uno dentro de algo que yo no sé, va una guía interior, pero el personaje quiere comprenderlo intelectualmente y es allí cuando lo pierdo como de vista, ¿no? O sea, me doy cuenta, intelectualmente no lo puedo comprender lo que es la fuente, porque la fuente no existe una palabra que pueda decirla. Entiendo lo que es inefable, ¿no? ¿Cómo? No puede decir nada. Sin embargo, está y es presente permanentemente, es lo único, porque la conciencia va cambiando. De hecho, el hecho que yo tenga un cuerpo me permite tener conciencia de un mundo que exista con las frecuencias y vibraciones que me permite el cerebro captar. Eso, eso lo he decidido en ese sentido, pero siento que me falta algo. Esa es mi confusión. Piensas que te falta algo, piensas que falta algo. Sí, es un pensamiento el que falta algo. Tal Ok, vez porque tenga anudada una experiencia que tuve en el 2006 que me hizo iniciar esta búsqueda en cierta forma. La búsqueda no tiene sentido, ya después de 10 años me di cuenta, pero te voy a decir por qué partir, por qué estoy aquí, de dónde partió. Yo leí el libro del poder de la hora de Enka Toale y me costó 2 años comprender porque estaba muy cerrada. Y después dije, bueno, ok, la teoría está padre, pero ¿cómo puedo llevarlo a la práctica? Y decía que estar permanentemente la atención en el cuerpo para restarle atención al pensamiento. Y me la pasé como una semana como robot poniendo atención a la sensación de mi cuerpo. Y se ocurrió que de repente hubo un cambio en mi cerebro que me apagó todos los pensamientos, todo. O sea, me quedé en un silencio no manejado por mí porque no podía establecer los pensamientos, no venían. Y en ese silencio me vino el punto que escucho no son palabras ni sonidos, que siempre has sido, eres y serás, no hay nada que hacer porque eres todo. Y yo dije, hay que comunicar esto. No, contemplación es el punto. Y duré 2 semanas en una paz y alegría que no lo puedo definir, pero de repente sentí que regresó el engaño del personaje y yo quiero comprender esto que pasó y quiero propiciarlo otra vez. Eso fue en el 2006, estamos en el 2023. Y eso es lo que me llevó a todo esto. Ahora sí te escucho, César. dame un segundo, por favor. Claro.
Ok. Lo primero que tienes que entender, ok, es lo siguiente. Hablaste de la vigilia, ¿verdad? Sí, Hablaste del sueño con sueños, ¿verdad? así es. Hay un estado que se llama sueño profundo, ¿cierto? Donde no hay sueños. Ok, Nuestras experiencias, ok. Esos son, llámalo como quieras, tres estados mentales, como tú quieras. Son tres estados que se intercambian y se contradicen, ¿verdad? así es. Ok, tiene que haber algo que vea los tres estados, ¿verdad? Sí, ¿Y quién es ese sino tú misma? ¿cómo? ¿Y quién es ese que ve los tres estados sino tú misma? Sí, o sea, es el que llaman el yo soy, ¿no? El yo que no tiene forma y el soy, que es la conciencia de existencia, ¿no? Yo soy. Nada que agregar. Ya va. En el sueño profundo, yo soy, pero no sé qué soy. O sea, el conocimiento yo soy no está en el sueño profundo. Así es. Ok, correcto. Entonces, esos tres estados no existen separados de ti, aquello que ve los tres estados. Ujú. Vamos a llamar a aquello que ve como tú quieras, vamos a llamarlo conciencia, Así es. ¿ok? O conciencia absoluta, o el ser, o como lo quieras llamar. Así es. Ahora bien, todos esos tres estados son ilusorios y la ilusión misma. Es el contenido de la conciencia. El contenido de la conciencia. El contenido de la conciencia es inseparable de la conciencia. Ajá. Por lo tanto, todo es conciencia. Ahora, para saber eso, solo sucede en la vigilia. Y no Ujú. hay, y no hay un mecanismo, porque todo mecanismo sería físico o mental. Así es. Así es. Entonces, la pregunta siempre es, ¿qué hago? A veces sucede un atisbo espontáneo y la gente se olvida de cuando sucedió, al ser espontáneo no estabas haciendo nada. Ujú. Mentalmente no estabas haciendo nada para que sucediera. Sí. ¿Ok? Por lo Sí. tanto, lo único que hay que hacer, si se le puede llamar a hacer, es quedarse mentalmente quieto. Hay personas que aquí y ahora pueden quedarse mentalmente quietos de buenas a primeras. Hay personas que no. Sí, es la atención es mi conciencia. Cuando mi atención la pongo como hacia adentro, Mm, mm, quedo como en silencio, pero siento que ese silencio es falso, o sea, porque llega a pesarme y mi conciencia debe ser, el consciente es espontáneo y natural, ¿no? sí. Estás confundiendo el silencio, que es el estado natural de la conciencia, que no es un silencio inerte, está vivo, con la mente quieta. Ajá, exacto. ¿Ok? Todavía, ¿cuál es tu nombre? Gaby, ¿verdad? Elizabeth, Elizabeth, Ah, Elizabeth. Elizabeth, Elizabeth, ok. Ahorita estás hablando como Elizabeth. sí, Y, y Elizabeth dice, cuando yo miro para adentro, ¿ok? ajá, Hay un silencio. Pero Elizabeth así es. dice Elizabeth dice que ese silencio es falso. Sí, porque tengo que sostenerlo. No, ahí está el error. Ese silencio no lo puedes sostener. Lo que estás tratando de sostener es la atención en ese silencio. Ah, sí, Ahora sí, entiende lo siguiente. Lo que es falso es la idea de que yo soy Elizabeth, de que yo soy el cuerpo y de que yo estoy viendo el silencio. así es, así es. Sí, ¿Mm? sí, es cierto. Entonces, cuando pones la atención al interior, los pensamientos desaparecen. Y quiero enfatizar en pensamientos plural. No estoy pensando acerca de nada. ¿Ok? Tampoco estoy pensando nada acerca de mí mismo.
Pero ese mí mismo todavía es falso porque ese mí mismo todavía es Elizabeth, el cuerpo. Ujú. Ese pensamiento, yo soy el cuerpo, es el que no te permite darte cuenta de que tú eres ese silencio y que ese silencio es aquello que ve a su contenido. Porque todo está contenido en ese silencio. Nada es inseparable de ese silencio, ¿sí? Así es, el obstáculo soy yo. Eh, el Bueno, aparente. perdón, una No, está forma muy de bien. decirlo, ¿no? Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Ahora, haz lo siguiente. ¿Quién es ese yo? Indaga. Ahora, ¿Quién soy yo? sí. Haz la pregunta y no esperes ni siquiera una respuesta. Así es. ¿Quién soy yo? Ujú. No esperes siquiera una respuesta. Busca ese yo. A ver, ¿quién es ese yo? Búscalo. Que no se encuentra. No se encuentra porque no existe. Ujú. No se encuentra. Es decir, es solo un pensamiento. Como la pregunta. Exactamente, cuando buscas ese yo, desaparece. Así es. Pero hay otro yo, por decirlo de manera, que no es un pensamiento, ¿ok? Hay una existencia que permanece. Una presencia. Tú eres eso. No hay nada en ninguna dirección. Ah, Ni afuera, ni adentro, ni o como le queramos señalar, no hay nada. ujú. Viene un pensamiento. Eso sería como la nada y el todo en un solo mismo punto. La- O esa, bueno, no es esa, punto, pero esa nada y todo son indivisibles. así es. No son dos. No hay separación, no hay dualidad, no hay diferenciación. Así es. Si dices que no eres nada, entonces dices que no eres todo. Si dices que eres todo, dices que no eres nada. Estás excluyendo o al uno o al otro. No, porque están intrínsecamente, o sea, no se puede separar. No los puedes separar, no los puedes unir. No hay tal cosa como reunión. No hay forma ni de unir ni separar, es lo que es. Entonces no hay ni separación, ni unión, ni dualidad, ni no dualidad.
Así es. Y siempre ha sido así porque no hay tiempo, es atemporal. Correcto. O sea, si todo es eso, y todo no está, y no hay nada separado de eso, quiere decir que solo eso es. Ujú. Sí, sí. La mente Vienen se queda. emociones, ¿Ah? vienen emociones. Es una vibración, también la emoción. Y aparece en mí. ¿Es ¿Perdón? correcto? ¿Perdón? Vienen emociones. Y es una vibración que aparece en mí misma. Una vibración. Así es, porque la emoción es como vibración, ¿no? La emoción es es el resultado de la vibración. No es energía, ¿verdad? Está más allá de la energía. Sí, ¿no? Es mucho más sutil. Totalmente. Trata de localizar en dónde sucede la emoción, la vibración. Tómate tu tiempo. Mi atención se posó en mi pecho cuando lo sentí. Correcto. Al lado Sí, en mi, derecho, al lado derecho del pecho, no en el centro. sí, un poco más al lado izquierdo. ¿A la izquierda Ligero, a la izquierda o al derecho? ligeramente, un poquito al izquierdo, No, ligeramente. esa es la emoción. La emoción agita el corazón físico. Ajá. ¿Mm? Pero también pasa. Ok. Lo que te quiero decir es que ese silencio no es inerte, no puede ser inerte, el absoluto no puede ser inerte, tiene que estar vivo. Aún así, es más sutil que todo. El mundo es grueso, la mente es sutil y la energía que manifiesta el mundo y a la mente es mucho más sutil. ¿Mm? Es lo que llaman Sí, causal, la causalidad, lo que causa la aparición de la mente y el mundo. Pero hay algo allí, una corriente, una fuerza que es mucho más sutil que todo eso. No hagas nada, simplemente quédate quieto, todo eso se revela solo. ujú.
Está todo, está nada, y aparentemente hay alguien que ve todo y nada, ¿cierto? Ujú. Sí, así es. Ese que ve todo es parte de la ilusión, Ujú. porque tiene que ver algo que vea a todo y al que ve todo y nada. Sí. Esa nada es la que ve todo y al que ve todo y nada. Ujú. Entonces, ¿quién eres tú? En esencia, obviamente esa nada que Para ve dar todo, una palabra, solo. tú tienes que ser Así es. en esencia esa nada que ve todo. Es como verme a mí misma. Exactamente. Ver esa nada es ser esa nada. No hay nada que que pueda ver a esa nada. No hay nada que pueda ver ese silencio. Así es. Ese silencio se revela a sí mismo, por sí mismo, para sí mismo, como el sí mismo, como uno mismo. Te conoces como todo, te conoces como el que ve todo, y ahora te conoces, ¿sí? Como fuente. Así es. Ese que ve, no aquello que ve, ese que ve para adentro y para afuera cuando está quieto, es como una especie de conocimiento de ser, pero no es un pensamiento, ¿verdad? Así es, porque los sentidos los genera la misma conciencia, lo que es vista, todo eso lo genera la misma conciencia, no es, o sea, Ya ni la va, ya va. misma conciencia. Ese que ve para adentro y para afuera, como tal, no es nada tampoco. No se puede ver a sí mismo. Ah, sí, pero es como una ¿Eh? especie de conocimiento de ser. Exacto, exacto. Es como decir, yo soy sin pensar, yo soy. Ujú. Okay. Hablamos de que ese yo soy no estaba en la vigilia, no estaba en el No, sueño profundo, perdón. Y es lo que primero sí, aparece en la vigilia, es lo primero que aparece en la vigilia. Lo primero es que la conciencia, sabes, lo primero que sabes en la vigilia es yo soy, así es, sin pensar yo soy. exacto, Luego aparece el cuerpo. sí,
Ok. Primero hay conciencia de ser Ujú, y siempre. luego hay conciencia de cuerpo. Y luego hay identificación con el cuerpo. Ese es Sí, el primer pensamiento. Y luego surgen todos los demás pensamientos. toda la historia. Perfecto. Ese yo soy, ese que sabe que es, no es ese conocimiento, porque es conocimiento. El conocimiento no sabe de sí. Es ser. Es decir, aquello que ve es realmente el que sabe que es. El cuerpo es como un espejo que refleja, ¿m?, a la conciencia, de manera que la conciencia pueda saber qué es. Necesita un espejo, se conoce por reflejo. Sí, exacto. En esa condición no debe haber identificación con el cuerpo. Debes ver al cuerpo como cualquier otra cosa en el mundo. Como otro objeto que Correcto, aparece. correcto. Hay conciencia de cuerpo, es decir, hay conciencia de mundo porque el cuerpo es el mundo. Ujú, Es decir, hay conciencia de mundo, hay conciencia de ser, y está el ser que es consciente del mundo y consciente de ser. sí, Ahora, entiende ahora que todo eso es una y la misma cosa. así es. ¿Desde dónde hablas? Es que no importa de dónde sea, No, no, no. porque no hay, No, no, no hay, ya, no hay. no, no. Ya se puede, ya pasó. No, no, ahora, en qué parte estás? ¿De dónde estás llamando? ¿En qué parte del mundo estás? Ya, perdón. De México, del Estado de México. Ah, ok. ¿De Ciudad de México? Sí, de México, estoy en el Estado de México, muy cerca del Distrito Federal, a unas Ah, cuadras. ok. Bosques de Aragón, ahí tienes tu casa. Bosques del Líbano, número 6. Pero muchas gracias, porque sí, sentía que había dado muchas vueltas y era muy sutil. Es que ese es el problema, que uno da muchas vueltas y las vueltas se las da uno con la cabeza. Así es. Como dice, el gato lo avientas y vuelve a caer boca arriba, lo avientas y vuelve a caer boca arriba, hasta que llega el cansancio, ¿no? O sea, el fastidio, y dices, algo tengo que Claro, cambiar. no. Sí necesito la guía, por eso me conecté, porque pues, ya podía haberme pasado 20 o 50 o 100 años más. Ah, eso te lo garantizo. Sí, sí, porque lo observo, observo la historia, observo los puntos y faltaba algo que no faltaba, pues era claridad, algo que no faltaba, es que ya no puedo expresarlo, pues. Sí, se puede solo, pero es muy, muy, muy difícil. ¿Ok? Sí se puede, pero solamente un número muy reducido de personas pueden. La mayoría de los casos necesitan a alguien que te dé una especie de orientación o de guía. Muy Ujú. raro, ¿verdad?
un Ramana Maharshi, un Buda o algo por el estilo. Todos los demás necesitan un poquito de orientación. Y la Sí, orientación, y la orientación es simplemente hacerte ver lo que ya tú sabes, pero no lo entiendes claramente. Es hacer que lo veas tú misma, así es. para que no sea una cosa que alguien te dijo y lo creíste y lo andas repitiendo por ahí. No, porque da uno vueltas, ahí da vueltas uno en la mente. Así estaba, ¿no? Dando vueltas en la mente, efectivamente. Si yo me identifico con el cuerpo, estoy perdido. Ujú, Si me identifico con el que se identifica con el cuerpo, con ese yo soy, entonces ese silencio pareciera ser el objeto del conocimiento y es imposible. ujú, ¿Mm? Ese sustrato no puede ser conocido por nadie, porque es el conocedor absoluto. ujú. Ese conocedor absoluto tampoco puede conocerse a sí mismo. Es decir, conocerse a sí mismo es ser ese sí mismo, o sea, conocerlo es serlo. No puede ser el objeto del conocimiento. ¿Mm? Llámalo aquello que ve, que no tiene nombre, que no tiene forma, que no tiene cualidades, características, atributos. No cambia, sigue siendo el mismo, ¿ok? No sufre modificaciones. ¿Mm? Es permanente, porque todo aparece y desaparece, la vigilia. Sí. Es hacerte consciente de tu realidad, sin nombre, sin forma, de tu realidad. Eres consciente de la ilusión, o eras Ujú, consciente de la ilusión, pero no eras consciente de tu realidad. Ahora tienes exacto. una visión completa. Sí, Tienes la visión de la realidad, tienes la visión de la ilusión y tienes la visión de que los dos, de que no son dos, de que son pues, uno y la misma cosa. sí, así es. Estás consciente y no estás pensando. Así es, de forma Y, natural. cua- y cuando necesitas del conocimiento, se manifiesta solo como ahora, cuando dices, sí, así es. ¿Cómo enfocar? No, Sí. el conocimiento que tengas, ahí está. Viene, viene Viene solito la eso, siguiente. claro, no tienes que preocuparte por ello. El conocimiento que tienes viene a tu rescate cuando es necesario y se va cuando ya no es necesario y otra vez estás consciente sin pensar. Cuando lo necesites, viene, opera y se va. Tiene que haber algo allí que está vivo, que está vibrantemente vivo.
digamos en el interior. En realidad no está dentro, pero como el cuerpo está presente, pareciera que estuviera dentro del cuerpo. Por eso siempre dicen, mira para adentro, dentro de ti está la verdad, etcétera, etcétera. Sí, no se puede hacer una explicación. Solo es. Solo es. Es como es. Aquello que ve es aquello que es y es como es. Y es lo que uno en realidad o como realidad es. Ujú.
Decirte gracias esta vez, decirme gracias a mi ser niño. A mí mismo. No hay forma. Desde el punto de vista absoluto no hay nada que decir, ni por favor ni gracias. Desde el punto de vista relativo que también existe, pues, ¿por qué no? Sí, así es. Sin palabras.
No sé si hay otra persona esperando y la verdad, Vamos a ver. Voy a todo hacer. es, ¿no? Ok. Si puedes Todo participar, fluye. si puedes participar, seguir participando. Ok. Claro, claro, en la tarde me vuelvo a conectar. Ahorita me Cuando voy a puedas. quedar todavía. Ok. Claro, no, es como fluye. Ahora sí, como fluye todo, pero sí, ¿Tienes cómo claro que contactarme? sí. ¿Tienes cómo contactarme por el grupo de WhatsApp o por Facebook? Tengo el grupo de WhatsApp de Ah, ok. Facebook, te contacté el año pasado y me vino ese activo de claridad y cuando me contestaste, te mandé un video de mi garata donde pues, no se requiere tiempo ni nada, ¿no? O sea, me sentía, pero no en el momento, o sea, todo es perfecto, Ok. todo cae en No, un momento perfecto. no, solamente quería saber que tenías la forma de comunicarte conmigo en caso de que lo necesites y no estemos conectados. Ok. Así es, no, de hecho, como dice, macerar el punto, macerarlo, ¿no? Ok. No sé si sea la palabra correcta, pero Ya te entiendo. claro que sí, Ya te entiendo. claro. Gracias, César. Voy a Ok. estar aquí todavía. Ok. Hola César, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo estás? Sí. Escúchame, vos sabés que eh, efectivamente cuando a mí me pasó en estos días que dejé de pensar en el yo soy y me dediqué a ser, ¿no es cierto? Y creo que esa es la experiencia de ser. Entonces, es como que descubrí que eh, simplemente se trata de ser, pero sin mí, Correcto. Ser, pero sin mí. Correcto. ser pero sin mí. Correcto. La conciencia que soy eh, eh, manifestó una serie de percepciones, de emociones y de pensamientos para conocerse, para ser consciente de sí misma. Hasta ahí lo entiendo. Correcto. Pero cuando en la parte de la no separación es lo que o sea, también lo entiendo. Entiendo que la conciencia es ilimitada y omnipresente, pero me cuesta, eh, y te hablo como conciencia, me cuesta ser consciente de las percepciones, emociones y pensamientos de los demás. Ah, pero no, ya eso es chisme. Ya te voy a explicar, dame un segundo que tengo que hacer una cosita aquí rapidito y hay cosas que tengo que hacer de inmediato. A ver, ¿dónde está? Ahí.
Ok. Cuéntame otra vez. Bueno, te decía que lo que me cuesta es la idea, no es que no la entienda, pero no sé cómo internalizar el tema de la no separación, porque no sé cómo es ser consciente de los demás, ser consciente desde la conciencia de los demás, como algo no separado de mí, de mis percepciones, de mis emociones y pensamientos. Percibiendo a los demás sin pensar acerca de los demás y sin pensar acerca de ti misma, Solo sin, percibiéndolos. sin tener ninguna preconcepción de nadie ni de ti misma. Y si yo no estoy, perdón, otra vez aparece el yo. Si, Ujú. claro, sí, está bien. O sea, aceptando todo, No, aceptando todo. sin aceptar, sin rechazar. Ver sin pensar acerca de lo que se ve. Y si piensas acerca de lo que se ve, ignora lo que piensas acerca de lo que se ve, porque nada es lo que uno piensa, ni nadie es lo que uno piensa. Eso no quiere decir que veas algo, veas a alguien y no estés consciente del comportamiento de ese alguien, ¿sí? Pero que el hecho te diga lo que es y cómo es, no el pensamiento. Pero yo me tengo que sentir uno con los demás. No, ¿Y cómo es? Porque, o no sea, eres uno, no eres uno con los demás. Eres todo, no uno con los, porque habrían dos, uno con los demás. No hay nada separado de ti. entonces los demás, de alguna manera, tampoco existen, ¿no es cierto? Como separados de ti, no. Son formas, también son formas. ¿Tomaste la foto, Erika? Sí. Ok. Como separados de ti no existen. También son formas, también son formas. También son formas, pero no tienen existencia separada de aquello que es sin forma, que es lo mismo que ve a la forma. Y ¿por qué entonces yo quiero más a unas personas que a otras? O no debe ser así. No, no es que no deba ser. Tú puedes amar a todos, pero tal vez no puedas tener la misma relación con todos, bien sea porque mi ego o el ego del otro no me lo permita. ¿Mm? Ajá. ¿Mm? O sea que, bueno, a ver, entonces, yo la no separación tengo que ver desde la forma. Los demás son formas, ¿Perdón? formas energéticas. Entonces, la no separación la tengo que ver desde la forma. Los demás son formas energéticas. No, Son percepciones, son emociones. la no separación solamente se ve desde los informa como los informa. Si te identificas con el cuerpo, ves a otros. Si no te identificas con el cuerpo, lo único que ves es a ti misma. Eso es lo que no puedo entender. A mí misma, Pero pero, no lo puedes entender con la cabeza, solamente lo entiendes cuando tengas la experiencia directa de que no hay nada separado de ti. o sea, yo lo puedo ver a mí misma como percepciones, como pensamientos, ¿eh?
Bueno, pero eso no puede ser mí misma, porque yo me puedo ver a mí misma, ¿sí? Yo me puedo ver a mí misma. Ese mí misma no puede ser el sí mismo. Ese mí misma no puede ser mí misma. Ese mí misma no puede ser yo misma. Tiene que ser algo que yo veo. Y si yo, por ejemplo, veo en otro, es raro el lenguaje, porque es medio esquizofrénico, porque yo quiero hablar desde la conciencia en realidad. Pero bueno, suponiendo que yo vea desconcierto en otro, o angustia, ¿es porque yo la estoy sintiendo? No, sí lo estás sintiendo, pero no lo estás percibiendo como un objeto, no está separado de ti. Eso es empatía, Experiencia, es una experiencia, es una es una experiencia, experiencia. un fenómeno, pero no hay un Claro, sujeto y un objeto. claro. No está el fenómeno y aquello que ve el fenómeno, son uno y la misma cosa. Y si yo veo angustia, por ejemplo, y está bien, no siento nada, no me identifico con eso, simplemente la veo. Eh, no tengo que enjuiciar nada, ni que yo estoy proyectando mis propias angustias, ni nada, no tengo que proyectar nada. Si no te identifica, no te afecta. La sientes, pero no te afecta. Y no la aprendes. No se convierte en un patrón de conducta. Claro, pero la sientes, ¿qué significa sentirla? Que sabes que está presente. Conocerla, Claro. No hay fenómeno del cual no estés consciente porque eres la conciencia de todo fenómeno. claro. Está. Bueno, listo. Gracias, César. Gracias, nos vemos. Ok. Nadie puede escapar de la ilusión, lo fenoménico, ni siquiera la realidad, porque la ilusión no está separada de la realidad. Si la ilusión se percibe desde o como la realidad, entonces la ilusión se siente tal cual y como es, se sabe de sí tal cual y como es, pero no te afecta. Una especie de estoicismo que no niega lo fenoménico, ¿sí? Indiferente de la forma que toma el fenómeno, física, mental, emocional, energética, bla, bla, bla.
Ya tienes el César. micrófono. Sí. Mm, Cuando trato de experienciar, cuando trato de explorar esto de que ver al que ve, cuando lo estoy haciendo, cuando me conecto mejor con esto, que a mi modo de ver es como una indicación por el momento, encuentro que los pensamientos cesan. Mm. Parece que se quedaran como si de pronto se dieron un stop. Y sigo ahí y es demasiado silencio y hay mucha quietud. Hay ver, pero hay un ver inmensamente cierto, pero sin nada. Pero a la vez, cuando ahora mismo digo esto, pienso que, no sé, el problema es que pienso. En esa ausencia de pensamientos, puede ser que todavía siga ese yo que se da cuenta o que está diciendo que hay ausencia de pensamiento. Sí, si te identificas todavía con el cuerpo, sí. Si, ah, si soy yo, César, el que está libre de pensamientos, el pensamiento yo, César, el pensamiento yo soy el cuerpo está presente. Ajá. ¿Me sigues? Y pareciera que Sí, César está libre de pensamientos, plural, pero sí, sí, pero sigue el yo. pero sigue el pensamiento yo ahí. El estado libre de pensamientos como tal, inclusive, incluye al pensamiento yo. Es decir, no hay identificación con el cuerpo. O sea que el no haber identificación con el cuerpo es lo único que me asegura o asegura en esta experiencia, asegura que de verdad terminaron todos. Porque puede que los pensamientos se silencien nomás. Sí, pero acabas de decir que hay demasiado silencio. Es decir, todavía está el experimentador del silencio. O sea, la experiencia puede que sea real, pero el experimentador es falso. El experimentador es el yo, que está Exacto. ahí. El yo no puede experimentar el silencio. Realmente ese silencio se está revelando a sí mismo, pero pareciera que se le estuviera revelando a alguien. Prácticamente desaparecería esa pregunta. No, la idea sí, desaparece la pregunta porque desaparece el que pregunta, que es el experimentador que dice que hay un silencio y que es demasiado. Ah, ya, que es demasiado. Que además es demasiado vivo y que lo estoy viendo como nunca. Ah, Correcto, ya. correcto. Mm, Cuando el experimentador del silencio desaparece, te conoces como el silencio, no como el experimentador del silencio. O sea, te conoces a ti misma como eso, no como el conocedor de eso. O sea, eso no puede conocerlo nadie, ni puede conocerse a sí mismo porque tendría que dividirse en dos y convertirse en el sujeto y el objeto del conocimiento. sí, ya lo veo. O sea, Ah, conocerlo es serlo. mm, es demasiado, sí, es Sutil. demasiado claro. Mm, Es más sutil que el aparente experimentador, que ya es sutil, el cuerpo sutil o la mente. Es más sutil que el cuerpo causal.
¿Cuál es Es el cuerpo causal? la energía que lo manifiesta todo. Del absoluto es Y la es fuente. más sutil que esto. Es Y más es más sutil, sutil que esto. es más sutil que todo. Y aún así es la fuente de todo. Es la fuente de la causa, ¿sí? O el cuerpo causal es la fuente del cuerpo sutil y es la fuente del cuerpo grueso. La materia. Es la fuente de la materia, la mente, y de la energía que manifestó la mente y al cuerpo. No es cualquier cosa. ¿Mm? Mm, sí, ya veo. Parece que veo. Bueno. Mm, otra, otra inquietud que tengo es acerca de la conciencia y la experiencia. Yo quisiera diferenciarlo, pero más que quisiera saberlo porque ya sé que no vale de saber, La conciencia es la conciencia de sino la de ser. experiencia. La experiencia es un fenómeno dentro de la conciencia. El experimentador es un fenómeno dentro de la conciencia. Pero la experiencia se presenta a la conciencia o la experiencia está en la conciencia. Todo surge de la conciencia, existe en la conciencia, es atestiguado por la conciencia y se disuelve en la conciencia. Si queremos poner el nombre, la palabra conciencia como sinónimo de absoluto, porque hoy en día la gente se vuelve loca con las definiciones, llámalo como quiera, la realidad última, aquello que ve, como quiera. Cuando hablo de conciencia estoy hablando de esto, del absoluto, de la realidad última. Exactamente, todo surge de la conciencia, por la conciencia y para la conciencia. Y esa es una forma de decir, porque tendríamos que tener algo, una segunda entidad que surge, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente solo la conciencia es. Pero desde el punto de vista que hace la pregunta, sí, todo surge desde la conciencia, por la conciencia y para la conciencia. La conciencia es la fuente, el sustrato, el testigo y el punto de solución de absolutamente todo fenómeno. La conciencia no es un fenómeno, es noúmeno. O nómeno, yo no sé cómo se le dice, déjame buscarlo aquí. Continúa, yo busco esto mientras tanto. Continúa, Yo te oigo. quisiera explorar esto, quisiera explorarlo, no que no se conceptualice, que de pronto yo intelectualmente no lo esté entendiendo simplemente así, sino vivir esta experiencia de lo que acabamos de lo que me Entonces, acabas de decir. ¿Cómo hago yo? nada, no puedes hacer nada, tienes que abandonar todo lo que sabes, tienes que abandonar todo lo que quieres, todo deseo, incluyendo el deseo de conocerlo. Porque el deseo de conocerlo, de saberlo, niega el hecho de que eres lo que quieres conocer o saber. Ese deseo es un pensamiento. Yo quiero saberlo. Se va el deseo de querer saberlo, se va el yo que tiene el deseo, y así es como se sabe. Todo el lío es ese yo, Todo el todo el lío, tiempo. aparentemente, porque ni siquiera existe como tal, es solamente pensamientos. O sea que el yo es Incluyendo pura subjetividad, el yo que, es subjetividad, no, todo lo subjetivo. no, el yo es el aparente sujeto y la mente es yo y tú, ¿sí? Sujeto, objeto, dualidad. El yo es la mente. El yo es la mente. El yo que habla ahorita es la mente. ¿Por qué? Hablas tú como persona, como cuerpo. La mente es yo y tú, ¿sí? Donde aparentemente el cuerpo es un sujeto, el otro cuerpo es un objeto. Es decir, aparentemente yo un objeto que es el sujeto de otro objeto. Yo, mente, ego, igual.
Yo, mente, ego, individuo, persona, son sinónimos. Si yo soy un individuo, eso es lo que yo pienso, por lo tanto, el individuo y la mente y la persona son lo mismo. O el ego, ¿sí? El ego quiere decir separación. Yo soy un individuo independiente, autónomo, separado de una fuente y de todo lo demás. En la ausencia de ese ego es que se lograría la no separación. En esencia de ese ego no se lograría. Se sabe que no hay separación. Lograr no, se sabe. Sí. Y luego se trasciende la idea de no separación, de no diferenciación, etcétera, etcétera. Mm. Se trasciende inclusive el autoconocimiento. Ujú. Pensamientos, emociones, sensaciones, percepciones, todo eso son objetos de la experiencia. Por decirlo de alguna manera. Fenómeno como tal. Fenómeno en general. Fenómeno en general. Es ilusorio. El experimentador del ilusorio es ilusorio. Pero estos objetos, estos fenómenos como tal existen. Lo que no está es el experimentador de esto. Correcto. Los fenómenos como tal existen y no existen separados de su fuente, llámalo como tú quieras. Es el experimentador el que crea la idea de que el fenómeno es separado del experimentador y que el experimentador es separado de su fuente. Toda experiencia es conocida por la conciencia. ¿Mm? ¿Perdón? Toda experiencia Ujú. es conocida por la conciencia. Se puede decir, sí. Todo fenómeno, sí. Todo fenómeno es conocido por la conciencia. Claro. ¿Y el fenómeno es conciencia? Si no lo percibes como separado de la conciencia, es conciencia. Aún cuando lo percibas como separado de la conciencia, sigue siendo conciencia. Es como, digamos, si concibes, En ese orden de ideas. si concibes a la taza como separado de la cerámica, lo llamas taza. Pero aunque lo consideres separado de la taza, de la taza sigue siendo cerámica. ¿Me sigues? Sí. Ah. En realidad no hay taza, ¿sí? Lo que hay es cerámica. Es como la esencia de esa forma. Si no lo percibes como separado de la esencia, no hay forma ni hay nombre. Ah, Porque esto no dice, hola, mucho gusto, yo soy una taza, soy independiente. ¿Mm? ajá. Cuando lo observo como forma, cuando lo percibo como forma, está desapareciendo la experiencia de esa esencia. Correcto. No desaparece, está cubierta con el pensamiento de que esto tiene un nombre y una forma. Y yo le superpongo
un nombre y una forma porque me superpongo a mí mismo un nombre y una forma, ¿sí? Como yo soy César, tengo un nombre y tengo esta forma, esto también tiene un nombre y una forma. Si yo me olvido de mi propio nombre, mi propia forma, me olvido de todos los nombres y todas las formas. Todo lo tomo con nombre y con forma porque es como lo que llaman proyección. Yo proyecto lo que tengo ahí. Tú Si proyectas tu, desaparece la proyección, tú proyectas tu propia identidad. todo lo veo a través de esa identidad De la mente. de la mente. Desde lo que, entre comillas, es superficial hasta lo más profundo, entre comillas. Claro. Incluyendo la interpretación que se tiene del absoluto. También. Como él no lo veo. La mente también puede proyectar su propia idea del absoluto y decir que lo está experimentando, lo crea, y después dice que lo experimenta, dice que lo realizó. Ah, ¿cómo se está a salvo de ese autoengaño? O esa confusión mejor. No dándole la más mínima realidad o importancia a los pensamientos, a la mente. Ah, Saber que la mente claro. es eso, no es un ente, sino pensamientos. O sea, la mente no sería sino lo operativo, todo lo que se necesite hacer en el momento que se necesite hacer y ya, no hay más. O no lo compliques, no crees tu propia respuesta. La mente es un manojo de pensamientos que comienzan con el pensamiento yo, que tiene como raíz el pensamiento yo. Aparte de los pensamientos, no existe tal cosa llamada mente. La mente es un cúmulo de pensamientos. Y todos los pensamientos comienzan cuando el Ujú, pensamiento yo surge. Cuando aparezco yo, aparece la taza. Desaparece el yo, desaparece ujú. la taza. Desaparece el sujeto, desaparece el objeto. Aparece el sujeto, aparece el objeto. Cuando digo, bueno, eso está bien. Cuando digo el yo, como, y lo tomo como lo que me acabas de decir, un cúmulo de pensamientos, un cúmulo de pensamientos. Por decirlo, un cúmulo de pensamientos llamado tal. Ese cúmulo de pensamientos, ese cúmulo de pensamientos es el que filtra todas las experiencias. Entonces no hay experimentador, porque el experimentador es un pensamiento y las experiencias son pensamientos. Yo estoy experimentando esto y esto yo lo defino como así, 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 así. Mi experiencia es esta, la otra. Sí, pero siguiendo este orden, César, entonces es un cúmulo de pensamientos, un cúmulo de pensamientos. Se te cortó, se te cortó la conexión. Sí. Ahora, aún no me oyes. Ahora te oigo, sí. Bueno, siguiendo, pues en ese orden de ideas, cuando hablamos de, o cuando trato de entender, no sé, o de comprender o de ver mejor, un cúmulo de pensamientos, que es lo que yo en este momento estoy logrando ver que es un yo, un cúmulo de pensamientos, es lo que está viendo la experiencia, es lo
habla de la experiencia, es lo que califica cada experiencia, un cúmulo de pensamientos. Ahora, vamos a ponerlo de esta manera. Desde el punto de vista del ego, el experimentador soy yo, ¿verdad? Sí, Y yo te estoy experimentando a ti, ¿cierto? sí, Si yo soy el experimentador, eso no es un pensamiento, yo. sí. Entonces, el experimentador es un pensamiento, la experiencia es un pensamiento, por lo tanto los dos no existen porque son solo eso, no es un ente como tal experimentando otro ente como tal, describiendo la experiencia del otro ente como así, así, ya sabes. Son pensamientos, Mm, mente. mm. El frío no dice que yo soy frío, el calor no dice que yo soy caliente, el agua no dice que es húmeda, ¿sí? Nada dice que es agradable o Sí, desagradable, lo dice yo. Cuando aparece el yo, aparece todo lo demás. Cuando desaparece el yo, desaparece todo lo demás. otros hablan de ese yo como el sueño. Deja que los otros hablen lo que quieran. ¿Sí? Sí, Trata, ¿verdad? trata de entender esto tú, Sí, estoy acá, estoy acá. y que los demás, pues. Sí, es correcto, es correcto. Mm, entonces desaparece todo. Ahí, cuando sí, en ese orden de ideas, por este momento veo y todo se queda quieto, no, no aparece sino lo mismo. Como lo mismo cuando me dices, el frío no dice, yo el frío, sino que el frío, es fenómeno y punto, ya. Sí, Y ese fenómeno viene de la conciencia. de lo que es, de la conciencia. Claro. Y Todo ese es una. fenómeno se presentó, vuelvo al principio, entonces, y ese fenómeno se presentó no, se presentó a la conciencia, está en la conciencia, es parte de la conciencia, es conciencia. Correcto. Uy, es como ensayar un nuevo idioma, lo va a no sé, pero se escapa, veo No, y vuelve y aquí, escapa, ¿por qué? no, aquí se te olvida todo. No, no, pero parece que se viera algo, que se viera, pero se ve así, pero es liso, se resbala, lo veo y vuelve otra vez y, uy, se escapa. ¿Por qué? ¿O no Porque, importa ese por qué? porque el que No, lo no ve, importa, la mente. porque el que lo ve es ilusorio. Y dice, uy, lo vi, uy, ahora se me escapó, uy, lo vi, ahora se me escapó. Ese es uno de los juegos favoritos de la mente. Y crea esta historia, ay, pero es que se va, Sí, pero es que se viene, pero y ahora, ay, Dios, lo agarré, pero ahora lo perdí. ¿Quién? ¿Quién es ese yo? No indaga acerca de la naturaleza y la realidad sí. de ese yo, uno se da cuenta de que no existe. Uno se da cuenta de que no existe. Sí, Uno. ¿Cuál es uno? Yo otra vez. ahí está, no, pero ya está, sí, estás haciendo la pregunta equivocada. Y se la estás haciendo a la persona equivocada, tienes que hacértela tú misma. ¿Quién es ese yo? Ajá. Indagar. César, eh, por ejemplo, lo hago, por ejemplo, hace poco lo hice. Estaba, digamos, frente a un alimento, iba a comer
Y dije yo, bueno, voy a comer. ¿Quién va a comer? Yo voy a comer. ¿Quién es ese yo que está diciendo que va a comer? Soy, soy este cuerpo que dice que va a comer. No, no, O no, sea, este, estás indagando de manera adecuada. Mientras comas, ve quién es el que come. Mientras camina, ve quién es el que camina. Y aun cuando pienses, ve quién es el que piensa. No esperes ninguna respuesta. No dejes que ningún pensamiento sea la respuesta. este es el punto. Busca al experimentador, busca al hacedor, busca al que busca. Pues ya me estoy buscando al que oye esto. ¿Quién oye esto? Hay silencio. ¿Quién oye? Sigue más silencio. Ya. ¿Y el quién dónde está? Mm, no, se desvanece. Ah, Ya. se aparece otra vez. Entonces, Vuelvo. da- eso se llama sumergir a la mente en su lugar de origen. Hay que hacerlo constantemente, cada vez que surja, hasta que ya no surja, hasta que se disuelva. Ok, se acabó la hora. Nos vemos a la noche. Es una pregunta que se hacen 50.000 veces. ¿Quién soy yo? Simplemente no dejen que ningún pensamiento sea la respuesta y que ningún pensamiento interrumpa el querer saber quién soy yo. La mente no recibe la respuesta.
La mente se disuelve en la respuesta. ¿Mm? En aquello que se revela a sí mismo, por sí mismo, para sí mismo, como el sí mismo. Chao.